La búsqueda del ser humano por una correcta expresión artística es un camino que a veces aparenta no terminarse nunca. Siempre que uno como artista cree haber alcanzado el techo de su conocimiento y habilidad, nuevos caminos se abren, un nuevo nivel debe ser dominado, manteniendo así un constante perfeccionamiento del propio arte. Además, con el paso del tiempo suelen aparecer nuevas técnicas, métodos o herramientas que abren nuevos horizontes. Así pues, el viaje en el que solemos embarcarnos los seres humanos que decidimos aprender a comprender y usar el lenguaje de las imágenes o los sueños siempre será extraño, enredado y muchas veces pantanoso de navegar. Por ello sean bienvenidos a mi catarsis, mi sufrimiento, felicidad y amor por los colores chillones, el neón y el excesivo uso de Photoshop. Para agilizar la creación de una obra, ya sea análoga o digital, siempre es bueno y necesario empezar con un boceto que nos permita tomar una mejor y más rápida toma de decisiones a la hora de componer cualquier idea que tengamos en la mente o que provenga de nuestras más extrañas fantasías. Así pues, me puse a ello. Lamentablemente soy demasiado distraído y no capturé el dibujo de los bocetos, pero el archivo está guardado, así que pueden ser apreciados. En este momento del proceso es bueno iniciar únicamente con probaturas en blanco y negro, ya que este es el momento de experimentar, no preocuparse por errores, composiciones correctas o ideas coherentes. Únicamente es momento de intentar con diferentes composiciones que ayuden a formar la idea final. Pero esto algunas veces suele ser un escenario ideal, pero no siempre lo es. Yo soy una persona que se distrae fácilmente, por ende me cuesta concentrarme y siento que me muero cada que intento plantear una idea, por más clara que esté en mi mente. Así que estos bocetos que podría parecer que se hacen en 5 minutos me toman a veces hasta 2 días, pero ¿qué se le va a hacer? Bien, ahora comienza el momento en que debo de establecer la idea. En esta ocasión tengo la intención de crear una escena con un conflicto entre dos figuras antagonistas, un personaje central que por ahora definiré como un pequeño soldadito oscuro contra una gigantesca figura femenina de gran poder. La inspiración para esta pieza surgió de un evento que recientemente ha rondado el internet y a la comunidad de artistas de manera sumamente avasallante: las imágenes generadas con inteligencia artificial. Creo que no es complicado resumir qué es lo que ha sucedido en torno a la preocupación de la comunidad artística alrededor de las personas que han estado utilizando inteligencias artificiales como Midjourney, Stable Diffusion o DALL-E 2 para producir imágenes con algún tropo artístico conocido dentro del lenguaje visual universal que hemos ido consolidando a lo largo de nuestra historia moderna y contemporánea como humanidad. Existe una preocupación por la automatización del trabajo artístico, el reemplazo del artista, el robo de propiedad intelectual de artistas para entrenar modelos y así crear imágenes con su estilo en un par de segundos, problemas que afectan a los ilustradores, diseñadores y artistas más pequeños en todo el mundo y que deben ser visibilizados y discutidos para comenzar a delimitar el uso ético de la inteligencia artificial. Sin embargo, existe una discusión que apela a mi atención con mayor fuerza. ¿Las imágenes creadas con inteligencia artificial son o no son arte? Esa es la cuestión. Con el tiempo he pensado que el arte es el medio para comunicar más elevado que puede existir. Y con esto no quiero colocarme como un mamador que piensa que el arte es un medio de la alta cultura para transmitir información y que únicamente es posible utilizarlo y entenderlo desde una posición privilegiada y solamente reservada para unos cuantos. Aunque a lo largo de la historia se ha querido mantener esta idea en el consciente colectivo. Al contrario, con esto quiero decir que para una correcta transmisión de emociones, discurso o información a través del arte es necesario que exista un despliegue de objetivos, técnica, conocimiento, pasión y emociones que en conjunto permitan que la pieza con lo que se busca transmitir sea efectiva al momento de cumplir con su cometido. Ahora bien, existen distintas y variopintas formas de crear algo para que forme parte del lenguaje del arte, ya sea escribir, cantar, tocar un instrumento, bailar, actuar o crear imagen de cualquier forma imaginable. Por lo tanto, hay un gran abanico de maneras para crear arte y darle significado, además de que existe una enorme variedad de materiales o insumos para usar como elementos que nos permitan dar vida a una pieza de arte. Y mientras el artista logre su cometido de comunicar, es posible crear arte con lo que aquella persona considere útil para completar su visión. Por lo tanto, puede utilizarse cualquier elemento que aporte al sentido de la obra para crear un producto artístico. Esto último se acentúa aún más cuando estamos hablando de arte digital, ya que no solo podemos dibujar, pintar o modelar, sino que podemos utilizar diversas técnicas que nos permitan manipular la imagen, modificar sus valores o crear un collage digital a partir de fotografías para crear una ilustración compleja y fantástica como la que estoy creando en este proyecto. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial. Yo me dedico a hacer matte painting, collage digital y manipulación de imágenes en Photoshop, y para ello tomo distintos recursos fotográficos de stock de algunas páginas libres de copyright para modificarlos y darles un sentido en una composición. Sin embargo, no siempre encuentro las imágenes precisas para dar vida a lo que me imagino en mi cabeza al 100%. Es posible hacer uso de muchas técnicas de manipulación para acercarse lo más posible al resultado deseado.
pero a veces encontrar la imagen perfecta es difícil. De igual forma, podría salir a tomar fotografías, pero tampoco tengo al alcance todo tipo de escenarios, arquitectura, esculturas u otros elementos que solo se encuentran en lugares lejanos o de plano inaccesibles para mí. Aquí es donde entran en juego las imágenes generadas por inteligencia artificial, que son creadas con base en un lenguaje visual que ha sido vertido en la IA para entrenarla y por medio del espacio latente dar vida a una nueva pieza visual. Y puedo pedirle cualquier cosa que yo necesite, ya sea una escultura griega que nunca ha existido en una pose específica o hasta una fotografía de montañas que tenga coherencia visual con el escenario que estoy buscando construir. Es evidente que la inteligencia artificial es tonta. Comete errores, entrega muchas veces imágenes deformes o sin sentido o simplemente huecas, pero ahí es donde entramos nosotros y lo que hacemos con dichas imágenes: retocarlas, modificarlas, cortarlas, descomponerlas y darle sentido a nuestras composiciones. Para aquellos que hacemos manipulación de imagen, esto puede convertirse en una fuente inagotable de imágenes gratuitas para jugar con ellas. Así que, utilizando como un medio para generar más matices a la hora de crear una pieza, creo que la inteligencia artificial puede generar imágenes con la potencia de ser arte. Pero ahí es donde está la clave, en la palabra potencia. No es que tenga la capacidad de ser arte simplemente por tener un diseño o composición efectista o impresionante. Requieren de un tratamiento e inclusión en una obra humana para darles más sentido y sustancia. Su potencia para ser arte reside en el uso que se les dé y cómo éste se aprovecha para generar una idea que tenga la capacidad de comunicar a los otros, de generar algo en el espectador. Es básicamente tomar lo no humano, lo hueco, y hacerlo humano. Porque al final, las IAs no se irán, ya son parte de nuestro mundo y serán usadas por diversas personas ahora y en un futuro. Tenemos entonces que pensar sus posibilidades, cómo es que incluso sus modelos o datasets vienen de algo que construimos nosotros, son una extensión de nuestra propia visualidad, un reflejo del poder de nuestro lenguaje más grande en la actualidad, la imagen. Es por ello que decidí crear una pieza como esta, cuya idea original era crear a un personaje que representara a un artista que no utilizara inteligencia artificial, enfrentándose al gran enemigo, que es la IA. No obstante, poco a poco y con las imágenes que fui encontrando en internet, la pieza fue tomando una forma algo distinta. Pero antes de llegar a ese punto es importante detallar algunas partes del proceso, las cuales sufrí bastante. Para crear una figura femenina que se impondrá como la inteligencia artificial, el proceso fue el siguiente. Primero, utilicé un programa de 3D llamado DAZ Studio en el que puedes adquirir modelos, poses, animaciones, ropa, accesorios o elementos ya creados por otros artistas para crear composiciones a tu gusto o tus necesidades para trabajar. Puede ser una herramienta útil ya que puedes trasladar los elementos a Blender o cualquier otro programa de 3D que te lo permita para trabajar con ellos desde ahí de una manera más cómoda. Sin embargo, aquí fue donde comenzaron los verdaderos problemas. Para quien lo sepa, DAZ Studio funciona con objetos 3D de su propia tienda. Puedes importar personajes u objetos de otros programas, pero suelen dar más problemas. La cuestión es que los elementos que corresponden a accesorios, ropa y personajes están divididos por generaciones, que van desde la número 2 hasta la 8ª o 9ª generación, una cosa así. Por lo tanto, es más compatible colocar texturas o ropa para un cuerpo generación 2 que para uno generación 8. No obstante, es posible combinar accesorios de generación 3 con cuerpos de generación 7 y así sucesivamente, como si fueran juguetes, ya sea como si estuviéramos intercambiando piezas entre muñequitos o cosas de ese tipo. El problema es el siguiente. DAZ Studio intenta mantener una compatibilidad entre las diferentes generaciones de objetos, texturas, ropa y cuerpos, pero no siempre es efectiva. Uno tiene que estar experimentando con las piezas y ver si encajan, rezando porque no quede deforme o alguna pieza se salga del modelo. Porque al final suelen quedar chuecos, no se acomodan a la figura o, bueno, como dije, el cuerpo se deforma. Lo mismo ocurre con una herramienta más de DAZ Studio, las poses, las cuales podemos adquirir y utilizar en paquetes con diferentes motivos, ya sea poses de lucha, magia, modelaje, etc. Y de la misma forma que con los accesorios, las poses se dividen en generaciones, haciendo que sea más o menos efectivo utilizar las poses en un cuerpo específico. Así pues, en esta ocasión utilicé un cuerpo femenino base que DAZ Studio ya tiene y que me ha funcionado medianamente bien, pero las complicaciones no terminaron en escoger qué cuerpo no usar, sino que aún falta la segunda parte del proceso: enviar esto a Blender para colocarle una textura y una iluminación similar a la del boceto que me permita o me facilite, mejor dicho, el trabajo de integración en el Matte Paint. Para trasladarlo a Blender hay un plugin que a veces funciona, a veces no, pero que además necesita importar la figura 3D con un esqueleto propio para que nos permita moverla y colocarle una textura. Si no, no funciona. Como esta era la primera vez que intentaba hacer algo así, me tardé en entender que para colocar mis propias texturas en Blender era necesario eliminar las texturas originales del cuerpo para poder integrar las que yo quería.
Mi intención era simular una enorme figura hecha de concreto, sin embargo el acabado verdoso con aquellos cortes geométricos me pareció algo más ad hoc para mi intención de construir una escena con tintes futuristas. Así pues, con el 3D superado, había llegado el momento de renderizar y comenzar a trabajar con las imágenes de stock en Photoshop. El primer paso y gran muralla que todo artista digital que guste trabajar con técnicas de manipulación de imagen, collage o matte painting debe enfrentar, perfeccionar y superar es el recorte de las imágenes. Podría parecer algo sumamente trivial y que muchos dirán, oye, el programa tiene las herramientas, se hacen 2 clics y queda listo, ¿no? Sin embargo, existen diversas técnicas de selección en Photoshop, como el lazo, la selección de sujeto, etcétera, que de alguna u otra forma no siempre son útiles. Sin embargo, nos pueden servir en distintas situaciones y cada una tiene sus pros y sus contras. No obstante, la que voy a preferir usar en esta ocasión y que además considero que es la más precisa y limpia para trabajar en la mayoría de los casos es la pluma. Si bien puede ser un trabajo tardado, monótono y tedioso de hacer, la pluma nos permite obtener resultados limpios y precisos, que si están bien hechos, no requieren que hagamos una segunda pasada para refinar detalles en una máscara de recorte. Así que poco a poco, y un buen par de horas después, logré completar la selección de la puerta en el fondo, las dunas y el suelo. Pero aún hacía falta algo importante. Logré incorporar un elemento clave para la composición, el ser que se enfrenta a la ciclópea figura femenina que flotaba al centro de la imagen. Para ello me topé con esta imagen de stock de un render 3D donde aparece esta especie de guerrera japonesa, portadora de una lanza, katanas y, más importante aún, un arco. ¿Por qué el arco es importante?, se preguntarán. Pues bien, para eso debemos remontarnos a la época del Renacimiento, época en que surgió la perspectiva y Velázquez pintó las Meninas o la fragua de Vulcano. En aquellos años, y para ser más preciso en el siglo XVI, existieron algunas representaciones pictóricas del dios Apolo, deidad griega del sol y que usualmente se relacionaba con las artes. En diversas ocasiones es representado por artistas como Rubens, Theodor van Zulden, Pietro Facchetti o Cornelis de Vos con una capa roja, además de portar arco y flechas. Así pues, puedo constatar que existen algunos elementos en estas representaciones que seguramente buscaban convertir en imagen algunas de las descripciones que hizo Ovidio en su libro de las Metamorfosis y que se vuelven identificadores del dios solar, generando un lenguaje visual que representaba o que buscaba cimentar la imagen de Apolo dentro de unas características específicas. Es por esto que quise mantener un personaje con un arco, ya que a pesar de que al final no me gustó la idea de agregar la capa roja, el arco lo marcaría como un representante de las artes y sobre todo como alguien que no es una máquina. Teniendo ya todos los elementos a punto, incluyendo los cráneos y soldados en la imagen, es necesario continuar con un largo pero satisfactorio proceso. La amalgamación o fusión de todos los elementos de la imagen, empezando por las dunas, las cuales se convirtieron en un tremendo problema. Para empezar, porque las imágenes que escogí tenían 2 tonalidades sumamente distintas, además de una iluminación disonante. Y por si fuera poco, con el tiempo me di cuenta que también eran fotografías de dunas tomadas a diferentes distancias. Unas eran de una fotografía más lejana y otra más cercana. Así que, lección importante. Es muy, pero muy necesario escoger las fotos correctas. Sin embargo, eso era lo que tenía para trabajar, así que terminé aceptando el reto. Habiendo logrado de la mejor manera que pude unir cada una de las dunas pegándolas con todo mi conocimiento en manipulación de imagen, procedí a procesar los demás elementos de la pieza, para comenzar con un tratamiento superficial que me permitiría crear la ilusión de que cada uno de los elementos formaba parte de una sola composición uniforme. Parte de las tareas que necesitaba cumplir para completar dicha encomienda eran simular que los cráneos estaban ligeramente hundidos en la arena y comenzar una de las empresas más tardadas de todo el proceso, comenzar a detallar a los personajes, sobre todo a la joven samurái que enfrentaría a la poderosa inteligencia artificial. Para este punto del proceso, me habían pasado aproximadamente 3 días. Me encontraba presionado por terminar el proyecto y con un tremendo bloqueo creativo para saber cómo terminar de darle forma coherente a la idea que había surgido en mi mente. Estaba cansado, derrotado y sentía que no era posible avanzar. Así que decidí continuar con un proceso que en su mayoría es mecánico y repetitivo. Esto podría parecerle a muchos un error. ¿Por qué demonios decidiría continuar con una parte del trabajo tan aburrida cuando me encuentro atorado y ansioso? Pues aunque no lo crean, a veces esa clase de tareas o procesos permiten despejar la mente, tener alguna clase de calma cuando el bloqueo creativo parece no permitirte avanzar más.
ya que cuando haces algo como esto, simplemente no piensas, no hay presión y sorprendentemente en algo estás avanzando, aportando un mayor detalle en la pieza. Porque una de las mejores cosas que he aprendido con los 2 años que llevo creando algún tipo de arte digital es que a mayor detalle, mayor calidad. Y eso necesita tiempo y mucho trabajo tedioso, mecánico y repetitivo. Así que con esto mataba 2 pájaros de un tiro. Logro detallar y descanso a la cabeza. Entonces me puse manos a la obra. El primer paso era quitar las iluminaciones más saturadas porque necesitaba lograr algo muy importante: oscurecer la espalda del personaje, ya que el foco de luz de mi pieza venía del lado contrario, además de que no es un sol de mediodía, sino que es un sol de atardecer. Aquí es necesario que abra un paréntesis. Cuando logré finalizar con los detalles anteriores, proseguí con una parte del proceso que me llevó 2 días más. Esta fue agregar elementos al personaje para darle un poco de mayor contexto con la imagen. En este caso, unas cuantas placas de armadura. Sin embargo, la cosa fue que en este momento del proceso creativo me encontraba totalmente perdido en el delirio de la creación. No quise filmarlo. Simplemente busqué perderme en la inspiración para hacer algo que a mis ojos pudiera tener un poco de alma. Así que más adelante podrán ver cómo fue que este personaje cobró una mejor forma. Cierro el paréntesis. Habiendo terminado con el samurái, tocaba realizar 2 cosas. Primero, agregar unas lucecitas a los cascos de los soldados del fondo y, más importante aún, comenzar a detallar la gran figura femenina central. Para ello realicé 3 agregados. El primero, acentuar la luz que iluminaba su espalda. Después, remarcar las líneas que dividían su cuerpo con líneas de color que lentamente se convertirían en una tenue iluminación neón. Y finalmente, mi parte favorita, porque esta simplemente surgió al vuelo: una serie de cubos neón que la rodeaban para realzar un poco más su presencia en la escena. Además de que en mi cabeza yo dije: hermano, eso se va a ver de puta madre. Cada vez estaba más cerca de terminar el viaje que me había propuesto al crear esta pieza, y aunque no lo crean, llegar a este punto ya me había costado una semana, así que decidí darle fin a todo esto. Solo quedaban 2 grandes pasos a completar: la iluminación, que incluye las sombras, los detalles finales que abarcan líneas de luz y la perspectiva atmosférica que me permitiría crear profundidad. Así que me puse manos a la obra. Esta fase es mucho más sencilla al colocar puntos de fuga que nazcan en la fuente de luz, permitiéndome marcar las sombras y comenzar a colocar los detallitos de las pequeñas pero importantes líneas de luz que darían más detalle y realismo a la hora de finalizar con la pieza. Lamentablemente, aquí me enfrenté con el boss final de mi trabajo. La lucha de proporciones bíblicas que me retrasaría 2 días más para terminar la imagen. Una pelea que tendría que librar contra mi propia computadora. Para mi fortuna, tengo una computadora que no se encuentra en una gama baja. Es competente y útil para trabajar. Sin embargo, no es lo suficientemente poderosa para lidiar con archivos de Photoshop tan grandes como los que un buen matte painting requiere, ya que trabajo con imágenes de 24 por 30 centímetros, que aproximadamente son unos 9000 por 7000 píxeles, una cosa así. Por lo tanto, contiene una gran cantidad de píxeles que además se ven aderezados con una importante cantidad de máscaras de capa y modificadores que me permiten crear la imagen. Por lo tanto, las etapas finales de detalle siempre son lentas y un martirio para terminar. Pude reducir la carga de datos rasterizando algunos objetos inteligentes, pero no era suficiente. Estaba comenzando a resignarme a no detallar demasiado y trabajar con lo que pudiera. Sin embargo, hice un descubrimiento que me ayudó muchísimo. Era como si hubiera logrado esperar hasta el amanecer del 5.º día para mirar hacia el horizonte, lleno de refuerzos que acelerarían mi lucha. Fue algo muy simple: dejar de hacer visibles las capas en las que no iba a trabajar, lo cual reduciría mucho la carga de datos. La única desventaja: tendría que imaginar y memorizar las partes que no aparecían para mantener una coherencia, pero eso no es realmente difícil. Así que continué con mi aventura. Cada vez estaba más cerca. Colocaba sombras por acá, luces por allá, detalles de arena en cada uno de los objetos, porque evidentemente llevaban ya tiempo pisando ese desierto. Colocaba oclusión ambiental por aquí y por allá, hasta que finalmente pude agregar la perspectiva atmosférica y darme un gran respiro para irme a dormir. Sin embargo, aún le faltaba un poquito más. A pesar de que la imagen ya podría estar terminada y podía publicarla como estaba, quería darle un valor agregado más. Me urgía conseguir algo que llevo buscando desde hace un año que comencé mi viaje aprendiendo nuevas técnicas en el matte painting. Mezclar los estilos y habilidades en imágenes psicodélicas y el hiperrealismo fantástico que se puede conseguir utilizando el matte painting. Así que de nuevo, me encontraba lidiando con mi computadora mientras mis oídos degustaban dry fog de fondo, pero al final las probaturas no funcionaron. Mi computadora estaba lenta y decidí ir por una idea mejor, que le daría un toque extra, que si bien no era psicodélico o chirriante, sí lo haría parecer más un póster viejo. Texturas con grano de fotografía. Al final no pude grabar la colocación final de las texturas, mi computadora casi muere en el intento, pero sí pude, o puedo, mejor dicho, mostrarles el resultado final. Al terminar esta pieza, atravesé un proceso largo, a veces monótono y otras veces sumamente catártico.
intentando construir un discurso en torno a un tema que apeló a mis sensibilidades y me hizo reflexionar. Quería de alguna forma mostrar mi postura frente a la discusión, pero no en un discurso escrito u oral, sino de la mejor forma que puede realizarse un debate en el medio del arte y de la cultura visual, a través de la imagen. Si tuve éxito o no, creo que eso lo decidirán aquellos que vean la obra y extraigan el mensaje que su interpretación personal les permita obtener. Sin embargo, una vez más pude recordar que el proceso de creación artística siempre está sujeto a cambios, mutaciones y un autodescubrimiento personal, además de una lucha constante contra tus propias circunstancias y habilidades. Sin embargo, es un proceso que siempre puede ser alterado sobre la marcha, que debe fluir con el pensamiento y el sentir, y más importante aún, crear una relación simbiótica entre la persona, sus ideas y sus materiales. En mi caso trabajo con fotografía o imágenes que pueden ser generadas con 3D y alguna otra herramienta que me encuentre por ahí. Dichas imágenes pueden parecer disonantes entre sí o incluso permanecer como algo hueco, algo que no es humano. Pero, ¿qué sería de nosotros si no tomamos lo artificial y lo volvemos humano? ¿Qué no somos capaces desde hace siglos de tomar algo inerte y llenarlo de sentido? Pues bien, creo que aún tengo tiempo para descifrarlo, tiempo para discutirlo y, más importante aún, tiempo para hacer soñar a otros con las imágenes.